En esta sección le mostramos maneras de trabajar más rápido en Excel. Al final le daremos una lista con los atajos más usados. Si el atajo tiene 3 botones, como Control, Shift y la flechita de abajo, entonces vas a presionar primero Control, lo dejas presionado y aprietas Shift. Lo dejas presionado también y por último seleccionas la flecha de Down. En pocas palabras, el secreto está en que aprietes uno por uno sucesivamente hasta que los 3 estén apretados al mismo tiempo. Le vamos a demostrar de nuevo el atajo de cómo copiar. Selecciona la celda o texto que quiera copiar. Apriete Control C, después dígale a Excel a dónde quiere empastar la información, cliqueando la celda que necesite y ahora oprimes Control V. Para cortar, apriete Control X en la celda que necesita cortar y Control V en la celda que quiera pasar la información. Vamos a repasar uno de los comandos favoritos que es de undo o retroceso. Aprieta Control Z para rectificar algún tipo de acción. Si lo presionas una vez, vas a ir un paso atrás. Si lo presionas 3 veces, vas a retroceder 3 pasos y así sucesivamente. También podemos apretar Control C y puedes presionar Enter para poder empastar el contenido. Para seleccionar toda la columna en una tabla de datos como se ve aquí, seleccione las primeras celdas o cabecillas de la tabla. Cuando se vean gris, suelte el botón en el mouse, porque ahora va a apretar Control, Shift y la flechita de abajo o Down. Para imprimir, oprime Control P y verás cómo aparece el menú de printear. Si quieres buscar información dentro del documento, a esto le llamo un mini Google, aprieta Control F. Puedes buscar en el archivo o solo en esta hoja. Practícalo porque es bien útil en el día a día. Excel tiene una cantidad casi ilimitada de comandos como estos, pero en el PDF que incluimos en este curso aparecen los más usados en negocios y en general. Esta lista está basada en preguntas de estudiantes en las clases que hemos dictado por más de 10 años. Esperamos que estos tips les hayan sido útiles y no olviden de suscribirse en nuestro canal para más contenido. Y también busquen en el link de abajo de la descripción el documento con los atajos más importantes de Excel. Gracias y nos vemos en el próximo video.